Hola a todos, hoy preparo el famosísimo Sushi Bake que se hizo tan popular durante la pandemia y que para qué nos vamos a engañar está riquísimo. Hoy lo preparo con surimi y salmón, aunque hay varias variedades más. Mirad qué pinta que tiene. Así que ya empezamos. Y voy a comenzar preparando la base del plato, que es el arroz. Estoy usando el arroz de sushi y lo voy a preparar en la arrocera. Como podéis ver, he lavado el arroz antes. Y os aconsejo que preparéis el arroz de sushi según os indique el paquete. Para mí, con 12 minutos en la arrocera ya lo tengo listo. Mientras se cuece el arroz, voy a preparar el salmón. Lo voy a hacer en el horno, pero también lo podéis hacer a la plancha. Le voy a poner un poquito de sal y pimienta negra y le voy a poner unas especias por encima, las que más os gusten. Yo estoy añadiendo pimienta de limón y pimentón dulce de la Vera, que le va a dar un sabor ahumado muy rico. No le agrego nada más porque el plato de por sí ya tiene muchos sabores diferentes, así que el salmón lo dejo bastante simple de especias. Como veis, las estoy esparciendo bien por todo el lomo del salmón y le añado también un chorrito de aceite de oliva por encima. Y en unos 15 minutos ya estará listo. Mirad, aquí ya está listo, así que ahora lo vamos a dejar enfriar por completo. Por otro lado, el arroz ya lo tengo cocido, así que lo voy a airear un poco y pasarlo a un bol para que se enfríe. La cantidad de arroz que estoy utilizando es de 800 gramos estando ya cocido. Son unas 4 tazas de arroz cocido, pero dependerá también lo grande que sea vuestro recipiente, ya que tiene que quedar una buena base de arroz. Para aliñar el arroz le agregamos 2 cucharaditas de aceite de sésamo. Dos cucharadas de vinagre de arroz. Le voy a agregar también 2 cucharadas de mirin, que es opcional y es un vino de arroz dulce que se usa para dar dulzor y aunque contiene alcohol, también existe la versión sin alcohol. Y le estoy añadiendo 2 cucharadas de cada porque hay mucha cantidad de arroz. Si hacéis la mitad del arroz, con una cucharada hay suficiente, aunque también dependerá de si os gusta el arroz con más o menos sabor. Ahora ya mezclamos bien que quede todo integrado. Por otro lado tengo el surimi o los palitos de cangrejo y los vamos a ir desmenuzando. Todos los ingredientes y cantidades os los dejaré abajo en la cajita de descripción y al final del vídeo. Como veis es bastante fácil desmenuzarlo o separarlo así en tiras, deshilacharlo, no sé bien cómo llamarlo, pero bueno, lo que veis. Ahora lo colocamos en un bol grande y lo cortamos con las tijeras para que nos queden trozos más pequeños. A continuación le añadiremos el salmón y también lo vamos a desmenuzar con 2 tenedores y ya veréis que en un plis plas lo tenéis listo. Y tengo que deciros que el salmón lo he cocinado con la piel, pero ahora se la he sacado porque no la voy a poner en el plato. Pero esa piel nos la vamos a comer porque es muy nutritiva, ya lo sabéis, y por nada del mundo la vamos a desperdiciar. Si hay alguien a quien le da asco, porque a veces la piel del salmón puede quedar con una textura un poco viscosa, un truquito que os puedo dar es que la friáis como si fuera bacon y así os quedará crujiente y muy rica. Probadla. Una vez ya tenemos todo el salmón desmenuzado, le agregamos la crema de queso, una barrita y para adentro. La mayonesa estilo japonés, que es la tan famosa Kewpie, le voy a añadir como unos 100 gramos. Un poco de sriracha o de la salsa picante de vuestra preferencia. Y ahora lo vamos a mezclar todo bien. Y es mejor que tengáis la crema de queso a temperatura ambiente para que os sea más fácil integrar. Si veis que os hace falta más mayonesa, se la agregáis. Tiene que quedar un relleno cremoso.
Y ya le vamos a ir agregando la capa de arroz a la fuente del horno, que sea una capa bastante generosa. La vamos aplanando para que quede una capa homogénea. Cuando ya la tengamos lista, le añadimos una buena capa de furikake, que es el condimento japonés que se usa para espolvorear en el arroz y principalmente lleva semillas de sésamo, alga nori y escamas de bonito. Si no tenéis furikake, podéis cortar en trozos alga nori y cubrís bien el arroz con el alga. Ya veis que lo que básicamente se ve son las semillas de sésamo y el alga nori. Y por encima vamos a cubrir con una buena capa también generosa de la mezcla de salmón y surimi. Extendemos bien la mezcla y formamos otra capa bien generosa. Lo llevamos al horno precalentado a 190 grados durante 10 minutos y los últimos 2 minutos lo ponemos a gratinar. Mientras tanto preparamos una mayonesa picante y no es nada más sencillo que mezclar la mayonesa, más o menos habré utilizado una taza, y la salsa picante. Nada, como si estuviéramos haciendo una salsa brava. Y la cantidad de picante ya lo dejo a vuestro gusto. La colocamos en un biberón de repostería y así nos será más fácil aplicarla. Aquí ya lo sacamos del horno, que madre mía, qué bien huele. Y mirad cómo ha quedado con los bordes crujientitos. Mientras dejamos que se enfríe un poco, vamos a picar unas cebolletas finitas para decorar el sushi bake. También lo podéis decorar con trocitos de alga nori crujiente. Pues ahora ya sí, vamos a darle el toque de gracia y primero le añadimos la mayonesa picante. Y aquí cada uno a su gusto. También os podéis poner mayonesa en un bol e ir mojando cada vez que le deis un bocado. Yo le voy a poner más mayonesa porque es que me encanta de esta manera. Añadimos unas semillas de sésamo negras. Y terminamos coronando con las cebolletas. Y ya tenemos un espectacular sushi bake de salmón y surimi que yo me quedo aquí ya saboreando. Como siempre, espero que lo probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.